Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 27 de agosto de 2025. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues ya nada más como corolario de la tesis citada, pues es una sujeción democrática bajo el criterio de un procedimiento jurisdiccional que tiene como propósito, como le digo, sujetar al cuestionamiento, o sea, ante una crisis, obviamente es una empresa que está en crisis financiera, sujetar al cuestionamiento de los acreedores si se ponen de acuerdo o no, y los disidentes, en caso de que se logre ese 50% de acuerdo, y los disidentes, pues si bien tienen herramientas en la ley, ustedes se tengan que sujetar a las condiciones que estén determinadas en ese convenio. 14 constitucional, derecho de audiencia, garantía de audiencia, ¿no? O sea, se les preguntó, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Porque quizá ninguno está de acuerdo que esté en concurso mercantil, quizá ninguno está de acuerdo con que se atrasen sus pagos y los perjuicios que le genera. Pero si lo que queremos es subsistir, y esto lo retraigo al concepto de gobierno corporativo como meta de la empresa, subsistir en el largo plazo y como visión de Estado para con tus empresas, que aun cuando se metan en conflictos financieros puedan operar en el largo plazo, es ideal tener un concurso mercantil que sujete este tipo de imposiciones. Ese es el punto en concreto. Y entonces me parece una tesis interesante que con reserva de una lectura plena de engrose pueda considerarse como positiva. Regresamos al aire en 1300 AM y nos vamos con otra tesis. Este es el registro digital 2030-864. Es una jurisprudencia de la Corte en primera sala, también de tipo mercantil, y esta es de procedimientos jurisdiccionales. Prueba pericial en el juicio mercantil. La exigencia de proporcionar el número de cédula profesional al perito al momento de hacer la prueba no vulnera el derecho de acceso a la justicia. Recordemos que una pericial es el cuestionamiento a un experto, siendo que los abogados de las partes y el juez no son expertos en determinado tema, sobre todo materias no jurídicas, pues se le pregunta a ese experto la opinión sobre el caso concreto. Bueno, hechos. Una empresa constructora promovió un juicio oral mercantil en contra de otra compañía con la que tenía celebrado para la realización de diversas obras, alegando que no había recibido el pago por algunos de los trabajos realizados. Como parte de la demanda, ofreció la prueba pericial de un ingeniero civil. Sin embargo, omitió el número de cédula profesional del perito propuesto, por lo que el juez desechó la prueba con fundamento el 1390 bis 46 del Código de Comercio. El juicio continuó su curso hasta dictarse sentencia que declaró parcialmente fundada la acción. Inconforme, la empresa constructora promovió un juicio de amparo directo en contra de la sentencia, alegando que el requisito de señalar el número de cédula profesional del perito es un formalismo excesivo e inconstitucional por restringir el derecho de acceso a la justicia. El tribunal colegiado negó el amparo y en revisión la Corte analizó la constitucionalidad del requisito. A ver, número uno, hay un juicio entre dos partes empresas, una que es una constructora y otros proveedores, perdón, otros clientes. El cliente aparentemente no pagó lo que para la constructora era necesario haber pagado los trabajos completos y fue demandada por la constructora. Y puso a un perito, pues me imagino para que midiera que sí hizo lo que se le encargó de construcción y que no se le pagó, o al menos que sí estaba hecho y luego ya comprobar que no se le pagó, ¿no? Pero no puso la cédula profesional y esto me lleva a ley de educación. Quienes tuvieron la oportunidad de estudiar una licenciatura, tenemos la opción, porque no es obligatorio, de concluyendo los estudios y habiendo aprobado la currícula correspondiente en la universidad donde hayamos hecho los estudios, promover nuestra cédula profesional, que tiene como requisito el título que me da la universidad y que normalmente es firmado por el gobernador de la entidad federativa donde estudiamos, pues que respalda que esa universidad dice que yo sí estudié la carrera correspondiente. Y luego se promueve esto ante la Secretaría de Educación Pública para obtener la cédula profesional y te dan, pues antes nos dan una identificación, o sea, una credencial con nuestra foto, un código que plasma el número secuencial de registros de cédulas profesionales y la carrera que valida mis estudios correspondientes, la fecha emisora, la autoridad competente para firmar de la Dirección de Profesiones, etcétera. Hoy en día ya son electrónicas, parece como acta de nacimiento, ya no tiene foto, ya tiene una firma electrónica y bueno, sigue valiendo lo mismo porque además ya hay una página de internet donde se comprueban en segundos la validez de estas. El punto es, muchos profesionistas no promueven su cédula profesional y es un documento que respalda
que esa persona efectivamente, en reconocimiento por ente público, la Secretaría de Educación, tiene esos estudios y cualificaciones académicas competentes. Para los efectos, jurisdiccionalmente, cuando se llama un perito, se requiere que demuestre ese respaldo con ciertas reservas de la ley, que a veces no son muy bien cumplidas, pero bueno, ese es otro rollo. Aquí es un ingeniero civil mexicano que sí tuvo oportunidad de poner su cédula, que quizá la tenía, pero que en el juicio, cuando aportaron la pericial como prueba, no pusieron el numerito, un error quizá documental, o de haber elegido un perito que no tenía la cédula profesional. La constructora dice, oye, ese requisito constitucional ya no tiene lógica. Hoy en día mucho se habla de que no es necesaria una carrera, que realmente con los estudios de certificaciones y de, sobre todo la parte empírica, uno se hace experto y demás. Bueno, pues sorry, but not sorry, la ley dice otra cosa. Y la ley procedimental señala que un perito solo lo puede ser con reservas específicas quien muestre su cédula profesional. Oye, ¿no está bien ese requisito? Esa es la cuestión que está poniendo en este amparo esta constructora. Bueno, el criterio jurídico, bueno, para colmo, el juicio terminó, le dieron la razón en ciertas cosas y en otras no. E inconforme promovió este amparo. Dijo, no estoy de acuerdo con que me des a favor ciertas cosas y ciertas no, juez. Me voy a amparo para cuestionar la constitucionalidad de ese requisito de la ley. Bien, el criterio jurídico de la sala que hace esta jurisprudencia es que la exigencia de indicar el número de cédula profesional al perito al momento de ofrecer una prueba pericial en un juicio mercantil no vulnera el derecho de acceso a la justicia, pues se trata de una formalidad cuyo cumplimiento es sencillo, resulta necesaria para brindar certeza sobre la seriedad del ofrecimiento y aptitud del perito, y al mismo tiempo permite la fluidez de los procesos mercantiles. A ver, a mí me parece un criterio simplista. Quizá tiene razón la Corte, y de nuevo con reserva de leer el engrose completo. Esta tesis acaba de ser publicada el viernes 8 de agosto. Pero decir que es una formalidad de cumplimiento sencillo, pues sí. Oye, perito, tu número de cédula la pongo. Ya, es bien sencillo. A ver, ¿cuántos peritos, cuántos licenciados con ingeniería civil estadísticamente han venido promoviendo su cédula profesional a través de las décadas? Pocos. Creo yo, a mí me tocó graduarme de la carrera de Derecho en 2002, si no me equivoco, y hasta 2004 logré tener mi cédula. Y el procedimiento fue sencillo en términos de llevar los papeles, y quienes se tardaron los 2 años, pues fueron las entidades gubernamentales y la misma universidad en emitir el título y en procesar la cédula profesional, que ellos hacían el trámite con un sobrecosto particular. O sea, realmente no son 2 años en donde yo estuviera metiendo documentos y comprobaciones y me hicieran pruebas. O sea, yo hice mis exámenes, pasé las clases, pasé las calificaciones, hice mi examen Ceneval final y promoví los actos, ¿no? Y 2 años después me mandaron mi cédula. Bueno, no sé hoy cómo sea más sencillo o no. Creo que ha simplificado algunas cosas, pero me imagino que, digo, somos un país supra sobre regulado, más o menos seguimos pidiendo lo mismo, ¿no? El punto en concreto es que mucha gente no termina promoviendo su cédula. Un abogado lo hace porque sí jurisdiccionalmente tenemos un requisito para poder exigir cobranza de nuestros honorarios en juicios si nuestro cliente no quiere pagarnos, la cédula profesional o ciertos actos jurisdiccionales lo requerimos. Pero, por ejemplo, si yo voy a dedicar meramente a asesorar o a ser quizá empleado en una empresa que no tiene ese requisito internamente en la estructura organizacional, pues no necesito para nada la cédula profesional. Por ende, la gran mayoría de las demás carreras que no requieren determinadas certificaciones o validaciones para ejercer, con la excepción a mi conocimiento directo, quienes ejercen periciales, que es este caso, servicios médicos, sobre todo de cirugía, y nosotros los abogados, y los contadores para ciertos temas del SAT, como la dictaminación fiscal, realmente casi nadie necesita su cédula profesional para ejercer, ¿no? Ya haces una maestría y hasta un doctorado y quizá nunca promueves tus cédulas, y a menos que las universidades tengan el registro de mostrar tu cédula, sobre todo si la haces en la misma escuela que tienen registro de que estuviste y aprobaste el estudio previo, realmente nunca necesitas la cédula. Es un requisito sobrado, es una discusión muy amplia y compleja. Por un lado, posiblemente sí, en la lógica de la sobreregulación. Yo creo que si una universidad, en su estructura organizacional, con sus reconocimientos ante la SEP, hace una validación de que una persona obtuvo los grados
o las calificaciones suficientes para poderse considerar graduado, debería ser una cosa básicamente electrónica, la implicación de que pase a conseguir la firma del título con el gobernador correspondiente y el proceso de la cédula, incluso sin la necesidad de que un ser humano intervenga. O sea, todo automatizado con firmas electrónicas. Pero estamos hablando de un país en el que la página que cobra impuestos se cae cada 5 minutos. Estamos hablando de un país en donde la página para constituir empresas como las sociedades por acciones simplificadas no sirve desde hace 3 meses. Estamos hablando de un país donde la obligación del uso de la página de la Secretaría de Economía para publicar actos mercantiles siempre se está cayendo. Estamos hablando de un país negligente en sus servicios de Estado. Entonces, pensar que vamos a automatizar estos procesos y en cosa de semanas, sino días, puedas tener tu cédula profesional, pues está lejano. Y además tiene costos que muchas veces no tienen ni siquiera sentido. En fin, esa es mi queja sobre la sobreregulación. Dada la realidad de A, los mercados como operan ante la no necesidad de una cédula profesional y B, la forma sobreburocratizada que tiene nuestro país, sobreregulada que tiene nuestro país para ejercer el derecho por parte del Estado, o sea, el gobierno federal, los estatales y los municipales, a mí me parece que no tiene sentido la cédula profesional. Sin embargo, también dentro de esa misma burocracia, que un legislador pueda destinar tiempo a algo tan sesudo y complejo para tomar decisiones, pues no, ellos andan en el cotorreo comprando esa casa de 12 millones de pesos y viajando por el planeta en los lugares más lujosos del mundo. Ese es su trabajo. En realidad, las cosas profundas de legislación no tienen sentido. Por lo tanto, la ley actual exige tener la cédula profesional para ser perito y ni modo, no hay más. Entonces, en la postura supraformalista, pero que además tiene un argumento de sustento de que esta persona sí hizo los procedimientos conducentes, no solo de estudiar y aprender y demostrarlo por medio de calificaciones en su universidad, sino los administrativos, aunque sean sobreregulados y de pago correspondientes para tener su cédula, pues tiene un mérito frente a quien no lo hizo. Entonces, los argumentos realmente creo que pesan más en el sentido de no tener una exigibilidad de la cédula, pero lo cierto es que hoy la ley así lo impone y hay que cumplirlo. Y en esa lógica, pues, la Corte plantea, esto no vulnera un acceso a la justicia. Ahí hay peritos con cédula. Vaya y contrate al correspondiente. Y no el que se le ocurra y mucho menos se le olvide poner una cosa que es toral en el procedimiento jurisdiccional. Ahora, dentro de los procedimientos jurisdiccionales se aceptan ante nulidades relativas o actuaciones que fueron fallidas en el proceso, se aceptan subsanaciones y hasta suplencias de la queja, que es que la autoridad competente, el juez, diga, oye, te equivocaste aquí, te lo subsano. Yo creo que si sí tenía y se puede comprobar con antelación al inicio del juicio su cédula profesional, el perito, y fue un error de no haberlo puesto, a mí me parece que eso sí debería ser subsanado en términos de la posición jurisdiccional. Pero bueno, la Corte no revisa eso y dice, a ver, el punto en concreto es ponerlo o no ponerlo, no es un gran tema y no altera el derecho a la justicia. Dice, y justifica, el dato otorga a la persona juzgadora certeza de la seriedad del ofrecimiento al permitir verificar incluso de forma inmediata la autenticidad y validez de la cédula a través del portal oficial del registro de profesionistas. En segundo lugar, o sea, hace sencillo el tema. Oye, si es de veras, sí, ahí está. O sea, no tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para saber si sí sabe o no sabe. Segundo lugar, el requisito proporciona desde el inicio un indicio objetivo sobre la aptitud del perito para emitir una opinión especializada en determinar área del conocimiento, lo que contribuye a prevenir el ofrecimiento de pruebas poco serias o meramente dilatorias, con lo cual se garantiza que el juicio se concentre en los elementos útiles. Y aquí sí tiene razón, porque garantiza procedimientos de verificación inmediata, no así todo el proceso correspondiente, como les dije, de obtener el papelito, ¿no? O el numerito. Lo anterior resulta acorde con los principios que rigen los procedimientos orales mercantiles, pues la obligación de proporcionar los datos de la cédula profesional desde el ofrecimiento de prueba, que en caso de que el perito no cuente con ella, se da trámite innecesario, se celebra una audiencia para el desahogo de una probanza que debía desecharse desde el inicio, por ley, porque así lo dice, ni modo. Con ello se garantiza la fluidez de los procesos orales mercantiles, que tienen la presunción de expeditez, o sea, que sean rápidos, cosa que no son, pero bueno, y la impartición de justicia pronta y expedita en términos de 17 constitucional, que todavía tampoco lo son. Como sea, lo intentan. Finalmente, además, consignar el número de cédula profesional al ofrecer la prueba no representa una carga excesiva ni desproporcionada para el oferente, pues solo se trata de un dato sencillo a obtener si se encuentra al alcance. Ni modo, pero así es. Sad but true, nos vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan solo. Agradecemos su atención.
Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.